si estás escuchando esto, entonces he fallecido. Y te encuentras a bordo del abandonado barco patrullero clase Cyclone, el USS Mistral, con sus motores inactivos y sistemas eléctricos fuera de servicio. Era el XO de este navío, Teniente Comandante Ryan Simmons. Escucha con atención. Si eres un oficial o soldado de la Marina de esto es una orden, hunde este barco de inmediato. No continúes escuchando. Desembarca del Mistral sin demora y sumérgelo. Considera esto un escenario de cuarentena. Es probable que toda la tripulación haya perecido. Que Dios te asista si no es así. Nos encontrábamos a 8 días de Kirkwall, siguiendo una señal de socorro intermitente y codificada de lo que parecía ser un barco pesquero islandés, el Magnusdóttir, en una zona prohibida de pesca del Mar del Norte. Al hallar el barco, o más bien, una mancha de petróleo y escombros dispersos por una milla, el más grande aún ardiendo. La noche anterior, el guardia reportó haber visto un destello en el horizonte. No hallamos a la tripulación del Magnusdóttir, excepto por un obispo solitario, intacto y flotando al otro extremo del campo de escombros, con un disparo en la frente de un revólver pequeño. Al sacar su cuerpo pálido del agua helada, aún sostenía un cuchillo de pesca. Pero logramos reconstruir que, por razones desconocidas, la tripulación entró en conflicto, resultando en el asesinato de al menos un marinero y el aparente sabotaje y destrucción del barco. La visibilidad se reducía a unos pocos cientos de pies mientras pasábamos los días siguientes a la deriva en silencio entre los escombros, esperando hallar algún sobreviviente. La tripulación estaba visiblemente perturbada por el descubrimiento, el temor sombrío de la niebla y los solitarios restos humeantes del Magnusdóttir golpeando nuestro casco inquietaron incluso a los más experimentados. Esperábamos un crucero tranquilo y un simple rescate de agradecidos pescadores islandeses. Lo que encontramos fue un mar silencioso manchado de petróleo, un cadáver y varias preguntas inquietantes. El Mistral acababa de ser revisado tras una larga misión con la flota atlántica en Bahrein antes de su traslado al Mar del Norte. Estaba en perfecto estado, por lo que asumí que la falla mecánica inicial fue un acto de sabotaje o una fuerza externa. Ocurrió la primera noche, al completar nuestro último barrido y regresar al sitio de la primera transmisión del Magnusdóttir. Inicialmente, el lugar no tenía nada notable, solo un conjunto de coordenadas frías y solitarias. Estaba en mi camarote, acomodándome cuando el capitán llamó, ofreciendo poca información, solo una orden severa de encontrarnos en cubierta. Me vestí rápidamente y salí de mi cabina en medio de una atmósfera de inquietud y miedo palpables. Los soldados y oficiales subalternos se movían por el barco hacia la cubierta como ratas en pánico. Nadie hacía contacto visual ni hablaba. No había rastro del habitual humor negro o camaradería que surge en situaciones de información limitada, solo una sombría inercia que nos arrastraba hacia la noche ártica. En cubierta, la noche era anormalmente clara y fría, y el brillo de las estrellas ardía en el aire helado. A nuestro alrededor, en todas direcciones, a solo unos cientos de metros de distancia, la niebla y las nubes giraban, como si nuestra presencia las mantuviera a raya. El capitán estaba junto a la barandilla, observando, junto con los hombres de guardia. Me acerqué a él, desesperado y ansioso por saber qué ocurría. Entonces, la luz emergió desde debajo de nosotros. El mar estaba calmo, como un espejo. El agua, negra, reflejaba las tenues huellas de las estrellas. Pero bajo la superficie, algo brillaba con una luz fría, formas pulsantes de violeta, verde y azul cobalto profundo brillaban desde abajo. Se movían, se fusionaban y brillaban silenciosamente en las profundidades del mar de Glot. Nos quedamos mirando, 2 docenas de hombres y mujeres, estupefactos y horrorizados por la vista. Había una sensación de escala que emanaba de los movimientos fluidos de la luz. Parecían estar a muchas brazas debajo de nosotros, lo que los hacía enormes e increíblemente rápidos. No había formas sólidas, ni perturbaciones en el agua, solo un campo profundo de luz líquida que fluía.
Observamos durante lo que parecieron horas, fascinados por el hipnótico ballet de luces de colores, un reflejo especular de la aurora boreal, cuando terminó abruptamente. Sucedieron 3 hechos casi simultáneos. Primero, las luces parecieron contraerse, cada mota se congeló en su lugar y colapsó, como el iris de un ojo bajo la luz del sol. En segundo lugar, hubo un temblor en el aire que primero erizó el vello de mi nuca cuando las luces fantasmales desaparecieron de la existencia. Aumentó en intensidad hasta que pensé que mis ojos podrían salirse de sus órbitas. A través de la niebla del dolor repentino, escuché un ruido que se elevaba por encima del viento ártico, una vibración zumbante del propio Mistral que coincidía con el escalofrío eléctrico en mi cráneo. Era como si todas las bombillas a bordo del Mistral se llenaran repentinamente de energía, brillando intensamente y zumbando ruidosamente en sus alojamientos. Y cuando el zumbido alcanzó su punto máximo, comenzaron a estallar y a romperse entre un estallido de chispas. De principio a fin, duró menos de 2 segundos y nos dejó flotando silenciosamente en las aguas oscuras bajo el cielo estrellado en un barco muerto y averiado. El daño fue invisible, sin ninguna causa obvia en total. Nada a bordo del Mistral funcionaba. Incluso cada sistema cuidadosamente elaborado de múltiples respaldos se había derrumbado. Todas las luces se hicieron añicos, e incluso las bombillas de repuesto. Y las pequeñas linternas que todos llevábamos contenían filamentos fundidos e inútiles. Los teléfonos satelitales, las radios de onda corta y todos los medios de comunicación eran inútiles. Ladrillos de plástico y alambre. Todas las baterías estaban agotadas, todos los sistemas estéreo estaban en silencio. Estábamos a la deriva sin vela ni motor, aislados del mundo por 100 millas de mar negro y silencioso. La tripulación se movió a través del barco esa primera noche como topos, recorriendo a tientas sus oscuros pasillos con solo unas pocas luces químicas de color verde pálido para buscar y verificar cada sistema. Transmitieron cada mensaje desalentador como un cuerpo de bomberos a través de la oscuridad hasta donde el capitán y yo estábamos en cubierta, tratando de darle sentido a lo sin sentido. Finalmente, cuando ya no podía hacer nada más, regresé a mi cabina y traté de dormir. La oscuridad se sentía como una mano opresiva de muchos dedos, apretando lentamente mi pecho. El daño fue absoluto. Debíamos hallar un modo de emitir una señal de auxilio, esperando no habernos desviado demasiado de nuestras últimas coordenadas conocidas. Aunque los hombres quizás no conocieran todos los detalles, sus rostros angustiados revelaban que comprendían la gravedad de la situación. La primera muerte ocurrió esa tarde. Los gritos me llevaron a cubierta, donde, entre la niebla densa y opaca, vi descender lentamente 2 bengalas ardientes, sintiendo un revuelo en el estómago. El imprudente había disparado las bengalas, quemándose y quemándome con una ira extraña y desconocida, y corrí hacia la proa a través de la niebla, con furia en la sangre y los puños cerrados. La escena que surgió de la niebla me sacudió. El soldado, con la pistola de bengalas aún en mano, yacía desfigurado en un charco de sangre. El capitán, de pie sobre él, se aferraba a la barandilla, aplastando con su bota el cráneo destrozado del joven. Entonces comprendí que los gritos, el lamento arrodillado, provenían del capitán, con el rostro desencajado de furia animal. A su alrededor, una pequeña multitud, inmóvil y silenciosa, observaba como centinelas. El capitán se giró hacia mí, agachándose, con los dedos alrededor de la gran pistola de bengalas y la alzó a la altura de mis ojos. Nos miramos fijamente, nuestros ojos se encontraron mientras él jadeaba pesadamente, su rostro ligeramente salpicado de sangre. El único sonido era la exhalación húmeda y burbujeante del estertor de muerte del soldado, una burbuja de sangre formándose en su rostro desfigurado. Había servido con este hombre durante casi una década. Este no era el hombre que conocía. Este era un cascarón vacío lleno de violencia y terror. Le hablé entonces. Con voz calmada, le pedí que me entregara la pistola de bengalas. Al principio, guardó silencio. Luego habló,
su voz era un susurro tembloroso absorbido por la oscuridad que nos envolvía. Nos ha condenado, Ryan. La niebla. Las bengalas nunca. Sacudió la cabeza y cerró los ojos con fuerza, como intentando despertar de un sueño. Luego se estremeció violentamente, y su espalda se arqueó como en un espasmo. Este maldito nos ha condenado, nos ha hundido. La pistola de bengalas oscilaba en el aire. Di un paso hacia él, extendiendo la mano. Abrió los ojos y me paralicé de nuevo, mientras nos mirábamos en silencio. «Vas a morir aquí». Se rió suavemente. «Siempre quise verte morir, maldito cobarde». Inclinó la cabeza hacia atrás y rió, un sonido semejante al de una hiena hacia el cielo gris, y luego se puso la pistola de bengalas en la boca y disparó. La última bengala se encendió, envolviendo temporalmente su cabeza en un halo de magnesio naranja y humo. Se tambaleó sobre la barandilla. Si hubo un chapoteo al caer al agua, la niebla lo engulló. Permanecí inmóvil durante lo que pareció una eternidad. Poco a poco me di cuenta de que estaba solo. El público silencioso había desaparecido bajo cubierta, llevándose sin duda la sombría historia consigo. La moral me preocupaba, una inquietud absurda, ahora lo veo, pero no podía moverme, como si por pura voluntad pudiera hacer que el mar devolviera a este hombre. Mi amigo. El primer disparo me sacó de mi ensimismamiento. En los armarios de emergencia encontré algunas pistolas de bengalas restantes, guardé una en cada bolsillo y entré en el oscuro pasillo hacia la cubierta inferior. Por encima de los ecos de los disparos, comenzaron a emerger sollozos ahogados, gritos de dolor y de ira, todo ello mezclado con el penetrante olor a sangre. La oscuridad era opresiva y densa. Mientras mi corazón latía aceleradamente, la tenue luz de las barras luminosas químicas que colgaban a intervalos regulares iluminaba el pasillo desnudo, y avancé lentamente hacia mi cabaña. Había sido saqueada y faltaba mi pistola reglamentaria. Las dos cabañas siguientes contenían los cuerpos de los oficiales subalternos, sus figuras destrozadas aún en sus literas, los cráneos abiertos como flores por disparos a quemarropa. Sentí un deseo irracional de correr a cubierta y saltar al mar, de nadar lejos del barco hacia el desconocido. Tomé una pistola de bengalas y la sostuve ante mí, más como un talismán que como un arma, y comencé a caminar lentamente por el pasillo hacia las literas de los alistados. La puerta estaba abierta de par en par y el olor a sangre, miedo y desesperación era nauseabundo. Mientras mis ojos se adaptaban a la penumbra, vi un campo de cuerpos desgarrados, destrozados por balas y armas improvisadas. Algunos hombres aún se movían débilmente. Observé, aterrorizado, como un hombre, con el rostro convertido en una máscara de sangre y furia, levantaba la cabeza para mirarme y, con un grito débil de ira, comenzó a arrastrarse hacia mí, arrastrando una pierna rota y destrozada. Desde las sombras, otra figura se lanzó sobre él, una bota se clavó en la espalda del herido con un crujido húmedo. Reconocí al atacante por la luz verde química, sereno y reflexivo, como el capitán. Este no era el hombre que conocía. Era una bestia con su piel. Se inclinó y agarró la mandíbula del herido, deslizando el pulgar en su boca. El herido emitió un sonido salvaje e incoherente y trató de morder, pero el atacante lo sujetó firmemente y tiró. La mandíbula se desprendió con el sonido de tendones desgarrándose y un grito que se desvaneció en el aire. Inmóvil, me quedé en la entrada, pero el atacante levantó la vista de golpe hacia mí. Con las fosas nasales dilatadas, la mandíbula golpeó el suelo con un sonido carnoso y se lanzó hacia mí con una gracia animal silenciosa. Disparé la pistola de bengalas, impactándole en el pecho. Su camisa se incendió y el aire escapó de sus pulmones con una exhalación repentina. Pero imposible, continuó hacia mí, mientras pasaba por el portal y cerraba la puerta. El fuego consumía su cabello y él gritaba. Arañaba con sus manos extendidas hacia mí. Sentí su impacto contra la puerta y vi ese rostro de pesadilla envuelto en llamas.
A través del pequeño portal, sus labios quemados revelaban 2 hileras de dientes perfectos. Gimió y comenzó a golpear su forma en llamas contra la puerta. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Levanté la mirada hacia el portal y solo vi la tenue silueta de una forma ardiendo mientras se desvanecía en la oscuridad. Todo pensamiento consciente se disipó y huí de esa morada carnal. He sellado todas las entradas al nivel inferior y me he condenado a una lenta muerte por el frío que me envuelve. Aún escucho a los vivos allí abajo, gritando y golpeando las puertas. Ya no son los hombres que conocía. Me consuelo pensando, mientras los dejo sumidos en la oscuridad, que morirán de hambre o se matarán entre ellos. Si has llegado hasta aquí y no has huido de estas aguas o, Dios no lo permita, aún estás a bordo del Mistral, te imploro de nuevo, vete ahora, mientras puedas. No mires bajo la cubierta. No queda nadie a quien salvar, y ciertamente nadie que merezca ser salvado. Hace frío ahora. Y el día se desvanece, cediendo su tenue luz gris a la oscuridad. Esta noche no hay estrellas, solo el pesado velo de la noche. Si pudiera bajar, encontraría alguna manera de destruir el Mistral, pero los valientes hombres del Magna Sac. Pero es demasiado tarde. Lo único que puedo hacer con mis últimos momentos, ya que todo sentimiento abandona mis extremidades y escribir se vuelve imposible, es advertirte, por favor, mándanos a las profundidades. No le digas a nadie que nos encontraste y nunca regreses. Deseos y entidades primordiales, más antiguos que el hombre y fuerzas más allá del alcance de nuestras simples mentes, habitan aquí, bajo el mar helado.